Hola, hola, mi gente maravillosa, qué alegría enorme me da tenerlos de nuevo por aquí, en este su canal favorito. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les va a encantar, un chismecito de esos que nos hacen vibrar. Y sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y de una felicidad que, bueno, ya verán. Una felicidad que tiene un nombre y un apellido, una razón que, para serles honestos, a mí también me dejó con la boca abierta la primera vez que lo supe. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, y créanme que los hay, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y si este es el primer vídeo que ven de este canal, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden de ninguna de nuestras exclusivas, de ningún chisme sabroso y de toda la diversión que tenemos preparada para ustedes. Y si ya son parte de esta familia, un abrazo gigante para ustedes. Saben que su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. ¿Listos para un viaje lleno de emociones, intrigas y, sobre todo, mucha alegría? Pues acompáñenme. Prepárense porque esto que les voy a contar va a dar un giro a todo lo que creían saber, porque se van a dar cuenta de que a veces la realidad supera la ficción. Como saben, Kerem Bürsin es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, un hombre con un talento innegable y un carisma que traspasa la pantalla. Lo hemos visto enamorarnos, reír, sufrir y luchar en cada uno de sus personajes, pero, ¿qué hay detrás del actor? ¿Quién es Kerem Bürsin fuera de los reflectores? Pues bien, eso es lo que vamos a desgranar hoy, pero sobre todo, nos vamos a centrar en esa felicidad que irradia últimamente, esa sonrisa que le brota desde el alma y que, les aseguro, tiene una razón muy, pero muy especial. No es un secreto para nadie que la vida amorosa de Kerem ha sido objeto de mucha especulación, de rumores que iban y venían, de amores que parecían sacados de un cuento de hadas y que, por desgracia, no siempre tuvieron un final feliz. Lo vimos compartir momentos mágicos, lo vimos sufrir por desamor, y todo esto nos hizo sentirlo aún más cercano. Y es que, seamos sinceros, todos hemos pasado por ahí, todos hemos tenido el corazón roto alguna vez, y es por eso que nos identificamos tanto con él. Pero hoy, la historia es diferente porque la felicidad que vemos en Kerem no es una felicidad efímera, no es un amor pasajero, es algo mucho más profundo, algo que lo ha transformado desde dentro. Y no es que haya encontrado un nuevo amor, o al menos, no en el sentido convencional de la palabra. Aquí viene la sorpresa, el giro inesperado de la historia. La razón de la felicidad de Kerem Bürsin, esa que lo hace brillar con luz propia, no es una persona, sino algo mucho más grande, algo que lo ha conectado con su esencia, con su propósito de vida. Y sí, se trata de un proyecto personal que ha estado gestando en secreto durante mucho tiempo, un proyecto que lo ha llevado a explorar nuevas facetas de su ser y que lo ha llenado de una alegría inmensa. Y no les hablo de un proyecto actoral, no se confundan. Si bien Kerem ama actuar, este proyecto es algo mucho más íntimo, algo que lo define como ser humano, no como artista. Me refiero a su compromiso con el medio ambiente, a su dedicación por la sostenibilidad y por hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Sí, así como lo oyen. Kerem Bürsin se ha convertido en un activista medioambiental apasionado, un defensor incansable de la naturaleza y de los animales. Y este compromiso, esta causa que ha abrazado con toda su alma, es la que lo tiene tan feliz. Y es que, a ver, pensemos un poco. ¿Cuántas veces hemos visto a figuras públicas hablar del medio ambiente sin que realmente se note un compromiso genuino? Pues Kerem no es así. Él no se conforma con las palabras, él actúa, él se involucra, él pone su grano de arena para construir un futuro más sostenible. Lo hemos visto participar en limpiezas de playas, lo hemos visto plantar árboles, lo hemos visto educar a sus seguidores sobre la importancia del reciclaje y del consumo responsable. Y no lo hace por moda, no lo hace por imagen, lo hace porque realmente le importa, porque siente una responsabilidad con este planeta que nos da todo y que muchas veces no sabemos valorar. Y aquí es donde se entiende todo, ¿verdad? La felicidad de Kerem no viene de un amor romántico, no viene de la fama, no viene del éxito profesional. Viene de la satisfacción de hacer el bien, de la tranquilidad de saber que está contribuyendo a algo más grande que él mismo. Y esa conexión con su propósito, ese sentimiento de que está dejando una huella positiva en el mundo, es lo que lo llena de esa alegría tan contagiosa. Es como si hubiera encontrado su camino, su misión, y eso lo hace brillar con una luz especial. Y si me permiten, esto es una gran lección para todos nosotros.
Por Q. A veces buscamos la felicidad en cosas superficiales, en relaciones que no nos nutren, en logros materiales que nos dejan un vacío interior. Y olvidamos que la verdadera felicidad está en el interior, en la conexión con nuestros valores, en la pasión por algo que nos mueve el alma. Y Kerem Bürsin es un gran ejemplo de ello. Él ha encontrado su felicidad al servicio de los demás, al servicio del planeta, y eso es admirable. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero cómo se dio este cambio? ¿Cómo pasó Kerem de actor a activista? Pues bien, la historia es fascinante y se la voy a compartir. Resulta que durante un viaje que realizó hace un tiempo a una zona rural, Kerem tuvo un encuentro con la naturaleza que lo marcó para siempre. Vio de cerca el daño que estamos causando al medio ambiente, la deforestación, la contaminación de los ríos, el sufrimiento de los animales. Y esa experiencia lo conmovió profundamente, lo hizo reflexionar sobre su papel en el mundo y lo motivó a tomar acción. A partir de ese momento Kerem comenzó a investigar, a leer, a aprender sobre la crisis climática y sobre las posibles soluciones. Se unió a organizaciones medioambientales, se involucró en proyectos de conservación y se convirtió en un defensor de la sostenibilidad. Y todo esto lo ha hecho en silencio, sin alardear, sin buscar el reconocimiento público. Simplemente lo ha hecho porque le nace del corazón, porque siente que es lo correcto. Y esa es la grandeza de Kerem, que su activismo es genuino, que viene de un lugar de amor y de responsabilidad. No se trata de un personaje, no se trata de una pose, se trata de su esencia, de su compromiso con el planeta. Y esa felicidad que irradia es la prueba más palpable de que ha encontrado su propósito de vida. Y si lo pensamos bien, esto también nos inspira a nosotros, ¿no creen? Nos muestra que todos podemos hacer algo para cambiar el mundo, por pequeño que sea nuestro aporte. Nos enseña que la felicidad no se encuentra en el exterior, sino en el interior, en la conexión con nuestros valores y en la pasión por algo que nos mueve el alma. Y en el caso de Kerem, esa pasión es la defensa del medio ambiente. Y es una pasión que le sienta de maravilla. Lo vemos más radiante, más auténtico, más conectado consigo mismo. Y eso es lo que lo hace tan atractivo, lo que hace que su sonrisa sea tan especial. No es una sonrisa fingida, no es una sonrisa de compromiso, es una sonrisa que viene desde el corazón, una sonrisa que refleja la felicidad de estar haciendo lo que ama, de estar viviendo su propósito. Y la verdad, no hay nada más bonito que ver a alguien feliz, ¿verdad? Y mucho más cuando esa felicidad viene de hacer el bien, de contribuir a un mundo mejor. Y lo mejor de todo es que Kerem no se ha guardado esta felicidad para sí mismo, sino que la comparte con todos sus seguidores. A través de sus redes sociales, utiliza su plataforma para generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, para inspirar a otros a tomar acción y para promover un estilo de vida más sostenible. Y lo hace de una manera cercana, amigable y muy didáctica. Comparte consejos sobre cómo reducir el consumo de plástico, cómo ahorrar energía, cómo reciclar correctamente, cómo plantar árboles, cómo apoyar a organizaciones medioambientales. En fin, una infinidad de acciones que todos podemos poner en práctica en nuestro día a día. Y lo hace con la misma pasión que le pone a la actuación, lo que demuestra que este compromiso no es algo pasajero, sino que es parte integral de su vida. Y esta faceta de Kerem Bürsin, la del activista medioambiental, es la que lo ha llevado a reconectarse con su esencia, a encontrar esa felicidad que lo hace brillar con luz propia. Es una felicidad que va más allá de lo superficial, que no se basa en el reconocimiento público, que no depende de los aplausos. Es una felicidad que viene del alma, del sentimiento de estar contribuyendo a algo más grande que uno mismo, del saber que está dejando un legado positivo en el mundo. Y sinceramente es una inspiración para todos nosotros. Porque nos demuestra que todos tenemos el poder de cambiar el mundo, de hacer la diferencia, de generar un impacto positivo en nuestro entorno. Y nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la conexión con nuestros valores, en la pasión por algo que nos mueve el alma y en el compromiso con una causa que nos trasciende. Y en el caso de Kerem Bürsin, esa causa es el medio ambiente. Y su felicidad es la prueba más palpable de que ha encontrado su propósito de vida. Y no sé ustedes, pero a mí esta historia me ha dejado con una sonrisa de oreja a oreja, me ha llenado de esperanza y me ha dado mucha energía para seguir trabajando por un mundo mejor. Y es que la felicidad de Kerem Bürsin, la felicidad que viene de su compromiso con el planeta, es algo que se contagia, es algo que nos inspira, es algo que nos recuerda que todos podemos hacer la diferencia.
Y al final, eso es lo más importante. Y ahora, después de este recorrido por la vida de Kerem, por su compromiso con el medio ambiente y por su felicidad que irradia, quiero que nos quedemos con esta idea: la verdadera felicidad no se encuentra en el exterior, sino en el interior, en la conexión con nuestros valores y en la pasión por algo que nos mueve el alma. Kerem Bürsin ha encontrado su felicidad en la defensa del planeta, en la lucha por un mundo más justo y sostenible, y esa es una lección que todos podemos aplicar en nuestra vida. Así que los invito a reflexionar, a pensar qué es lo que realmente les apasiona, qué es lo que los mueve desde dentro, qué es lo que los hace sentir que están dejando una huella positiva en el mundo. Y una vez que lo descubran, no tengan miedo de seguir ese camino, no tengan miedo de abrazar sus valores, no tengan miedo de luchar por aquello en lo que creen. Porque al final, esa es la clave de la verdadera felicidad. Y Kerem Bürsin, con su ejemplo, nos lo ha demostrado con creces. Su transformación, su compromiso y su felicidad son una inspiración para todos nosotros. Nos invitan a ser mejores personas, a cuidar nuestro planeta y a buscar la felicidad en lo que realmente importa. Bueno, mi gente maravillosa, hemos llegado al final de este vídeo que la verdad, me ha encantado compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo, que se hayan inspirado con el ejemplo de Kerem y que se lleven consigo una reflexión sobre la importancia de buscar la felicidad en lo que realmente importa. Hoy hemos descubierto que la felicidad de Kerem Bürsin, esa que lo hace brillar con luz propia, no viene de un amor romántico, ni del éxito profesional, sino de su compromiso con el medio ambiente, de su pasión por la sostenibilidad y de su deseo de hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Y esa es una gran lección para todos nosotros. Recuerden que la verdadera felicidad se encuentra en el interior, en la conexión con nuestros valores y en la pasión por algo que nos mueve el alma. Así que los invito a que sigan el ejemplo de Kerem, a que busquen su propósito de vida, y a que trabajen cada día para construir un mundo más justo y sostenible. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este espacio, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan positivos. Saben que su compañía es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué les pareció este vídeo, qué les inspiró la historia de Kerem y qué acciones están tomando ustedes para cuidar el planeta. Así que no se olviden de dejar su opinión en la cajita de comentarios, los leo a todos con muchísima atención. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un gran me gusta a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que esta historia inspire a más personas y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que juntos podemos hacer la diferencia y juntos podemos construir un mundo mejor. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.